Ok, mis amigos, el tema de hoy, la terapia metabólica del cáncer, consideramos de suma importancia para la colectividad, la comunidad entera, porque se trata de algo genuinamente transformador y que es una suerte de revolución silenciosa que está ya cambiando la práctica de la medicina en general sin que la ortodoxia se dé mucha cuenta todavía de ello. La razón de esto es que hay miles y miles de practitioners, de médicos, que están haciendo ya esto. Hay montones de doctoras y doctores, hasta donde sabemos, en 23 países que están ejecutando estas intervenciones, esta filosofía de tratamiento, este abordaje para optimizar el tratamiento convencional de sus pacientes. Así que bueno, vamos a definirlo brevemente. Voy a usar algunos trucos pedagógicos, como por ejemplo repetir ciertas cuestiones y todo. Ténganme paciencia. Yo sé que es una audiencia mixta, que hay muchos profesionales y hay personas que no son profesionales, que están acá por interés. Y calculo que un porcentaje también bajo habrá de algunas otras personas que están tratando de encontrar una aguja en un pajar. Para todos ustedes, vamos a definir entonces terapia metabólica del cáncer como, bueno, una técnica que explota la asimetría funcional entre las células cancerosas y los tejidos sanos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir exactamente cómo suena. Los tejidos que se han enfermado empiezan a funcionar en un régimen radicalmente distinto del de los sanos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque eso se usa todos los días en miles y miles y miles de centros de diagnóstico por imágenes del hemisferio occidental, para detectar tumores. Entonces, esto se conoce como efecto Warburg y es una suerte de exasperación de la fermentación. Es un régimen de funcionamiento muy específico de las células hasta entonces normales, que cuando se han cancerificado las células tumorales, alcanzan o asumen un régimen fermentativo. Esto es absolutamente establecido hace muchos años. Otto Warburg, premio Nobel. Y de hecho se utilizan, como lo ven en pantalla, se utilizan a lo largo y ancho del planeta, esta avidez, este sweet tooth, ¿no? Esta tremenda avidez por la glucosa y la glutamina y algunos otros sustratos que tienen los tumores. De hecho, los médicos determinan o designan a las lesiones tumorales como focos, esperen, hipermetabólicos. Y está muy claro desde hace mucho tiempo. Recuerden los médicos, en el libro de Vincent Divita, um, creo que Divita y Rosenberg, es Principios y Prácticas de la Oncología, dice directamente: mientras más alto es el SV, mientras más intensa es la captación de glucosa de los tumores, más anaplásico, más invasivo y de peor pronóstico. Así que está claro que hay una cuestión metabólica en el medio, ¿no? Entonces, esta terapia metabólica consiste en, escuchen esto, es muy sencillo: incorporar antimetabolitos en el contexto de una reducción de azúcares y aminoácidos. Vamos otra vez: en un sujeto que es un sujeto que sus tejidos están sanos, menos un lugar particular que está el tejido alterado y tiene un cambio de régimen metabólico. Yo incorporo en ese sujeto una serie de antimetabolitos en el contexto de una reducción de azúcares y aminoácidos. Es decir, que también hay un elemento que el médico tiene que poner a funcionar, un elemento estrictamente nutricional, ¿no? ¿Y qué es esto de antimetabolito? Bueno, un antimetabolito es un análogo estructural de una sustancia natural, pero que tiene un efecto bloqueador. Por ejemplo, en este caso, esta suerte de analogía estructural entre la glucosa y la 2-deoxiglucosa, más exactamente la 18-fluorodeoxiglucosa. ¿Se acuerdan del fármaco que les mostré recién, que se usa para el PET scan? Bueno, es este. Y tienen, como ven, una estructura así, idéntica, salvo porque en el segundo carbono, esta posición que estoy señalando acá, en lugar de un hidroxilo de un grupo H, tiene justamente un 18 fluoro de oxiglucosa, por eso se llama. Tiene un átomo de flúor radioactivo, ¿no? 18 flúor. Y por eso entonces brilla en la oscuridad. ¿Okay? Entonces, esto es un antimetabolito, y el antimetabolito es simplemente un análogo estructural, que significa que se parece mucho, pero no es. Quiere decir, no tiene, en farmacología los médicos reconocerán que no es una sustancia que no tiene lo que se llama actividad intrínseca. La estructura es la que es, pero no tiene actividad intrínseca. Muy bien. Entonces, pues como a guisa de ejemplo, el uso farmacológico del ascorbato, esto es en altísimas dosis
y por vía endovenosa es un ejemplo de esta inhibición competitiva que sucede con los antimetabolitos. Esto viene de arriba porque el famoso antimetabolito se mete en el lugar, es como una llave que ingresa en una cerradura, pero le falta un pin. Entonces entra la llave, es estructuralmente muy parecido, pero no puede funcionar. Es más, bloquea la llave verdadera. Este es el asunto, pero eso se llama inhibición competitiva. Un sustrato no metabolizable ocupa el lugar, lo que se llama el sitio activo, el sitio prostético de una enzima en particular, en este caso una enzima de las células tumorales, e inhibe la función normal. Esto está descrito hace muchas décadas, se llama principio de Woods, yo lo rescaté así con un anzuelo desde 80 años atrás, al servicio de este abordaje de las enfermedades humanas, ¿no? Bueno, inhibición competitiva, está muy bien. Más de eso en un minutico. Para los médicos presentes, después lean este paper, lo voy a insistir, les voy a dar, digamos, dónde hacerlo. Perdonen que les mande una tarea, pero es importantísimo que salgan de acá. Es crítico entender que no es vitamina C. Esta sustancia, esta molécula, que tiene una particular estructura, en este caso lo vamos a usar en grandes dosis como un antimetabolito, o sea, como un análogo estructural, un competidor, un opositor de la glucosa. Así que entonces hay múltiples nutrientes que usados no múltiples, pero hay algunos, un par, como la glucosamina, por ejemplo, sulfato de glucosamina, que usados en cantidades genuinamente farmacológicas, es decir, cantidades que son hasta 3 órdenes de magnitud, 3 ceros a la derecha, más grandes que, o 4 en este caso, 4 ceros a la derecha, en el caso del ascorbato, en el costado nutricional es la vitamina C, lo que ustedes llaman vitamina C, como ácido ascórbico, son 100 miligramos por día, más o menos hacen que la persona no muera de escorbuto, esa es la dosis diaria o la cantidad mínima imprescindible de vitamina C. Ok, entonces tenemos que convertirlo en una sustancia farmacológica, entonces eso como droga, el uso como droga, que solamente puede hacer un médico, además esto es por vía endovenosa, requiero, supongan 100 gramos, ¿no? 100 gramos, esto es 100 gramos, está a 4 órdenes de magnitud de la cantidad del uso vitamínico. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esas son las condiciones que tienen que cumplirse. Por eso, por favor, los médicos lean este paper. Yo publiqué este paper en el año de la corneta, no, en el año 2020. Y describe específicamente la farmacocinética. Yo no voy a entrar en esto hoy para no aturdir a nuestros otros televidentes. La farmacocinética y los requerimientos, doctores, escúcheme bien, los requerimientos farmacológicos para que el uso de esta sustancia, que es tan inocua y tan útil al organismo enfermo, sea eficiente. Si lo hacen de manera subpar, digamos, los resultados no son determinísticos, son estocásticos, ¿ok? Perdonen las palabrejas a los que no están entrenados. Bueno, en ciencias. Bueno, este es otro análogo estructural, esta es la droga más vieja, este es el tatarabuelo de las quimioterapias. Y adivinen qué es metotrexate. Metotrexate es un análogo estructural del folato, de la vitamina B9. Como ven, las diferencias son idénticas a estas moléculas, salvo porque en esta posición, en vez de tener un oxígeno con un doble enlace, tiene un NH2 y en esta posición, sobre un nitrógeno, en vez de tener simplemente una patica de hidrógeno, tiene un carboxilo. Así que, ¿y este qué cosa es? Es un antimetabolito, es un antagonista de la vitamina B9. En suma, es un antifolato, ¿no? Con conocidas características y potencialidades antitumorales, antirreumáticas, abortivas, etcétera. ¿Sí? Vamos, claro. Entonces, esto es tan viejo como el metrotexate, esta filosofía de usar una molécula que tiene unas características estructurales semejantes a las de una sustancia normalmente presente en la célula, pero que traba el mecanismo como si fuera una llave de madera que le falta un pin y traba la cerradura, ¿no? Muy bien. So, de paso también acá, algo súper importante es que este es o sea, la misma suerte el mismo mecanismo fermentativo de las células cancerosas es el de las bacterias. Así que es muy interesante que esto, por los tiempos que se avecinan, estas intervenciones han demostrado en las últimas décadas ser muy útiles para frenar las bacterias, las infecciones bacterianas. Y esto no se imaginan cuán relevante es, porque casi un tercio de la mortalidad, que yo llamo mortalidad accesoria, casi un término de la mortalidad en las personas con cáncer ocurre por sepsis.
¿eh? Accesoria quiere decir que son mortalidad por otras causas que no tienen que ver con la progresión tumoral misma. Así que bueno, esto los médicos lo reconocen perfectamente y es algo poco entendido por la población en general, pero es una cosa muy importante. Entonces, para redondear la idea, la intención expresa, la intención declarada de la terapia metabólica del cáncer desde su inicio mismo es elevar el índice terapéutico de toda otra terapia antitumoral. Por eso hemos constituido desde el inicio las ideas de la idea de la oncología complementaria y las ideas de la integración, ¿no? Estas dos ideas, la integración y la complementariedad, son fundamentales para que ustedes puedan navegar en ello. Tanto si tú que me escuchas necesitas ayuda para ti, por tu proceso, bueno, tienes que entender que esto hay que complementarlo con las otras formas y tienes que poder entablar un diálogo inteligente con tu médico, con tu oncólogo, y los profesionales que nos escuchan, que muchos me avisaron que venían, bueno, tienen que saber que esto el planteo es un planteo de optimización de las estrategias de base, ¿no? Que muchas veces son muy difíciles o en algunos casos como hay un subgrupo de enfermedades oncológicas donde hay poco y nada para hacer en términos de las medicinas más convencionales, más allá de la cirugía, ¿no? Bueno, entonces, lo importante acá entender es que se trata de un abordaje complementario. De hecho, 17 años atrás, la primera vez que pudimos organizar una compañía en torno a nuestras ideas, le llamamos precisamente Centro de Oncología Complementaria, CEOC, ¿no? Bueno, entonces, mantengan esa idea. Después vamos a volver a ver todas estas ideas en sucesión. Um, yo tengo unos cuantos años en este métier y esto va a ser relevante en un minuto más cuando yo les muestro. O sea, nosotros hemos hecho desde el inicio desde el inicio de nuestra empeño en este asunto, hemos hecho una producción sistemática, por ejemplo, para los médicos esto va a ser relevante, tendrían que verlo en términos de la medicina biológica, estos son 2 tomos, una obra en 2 tomos, obra mía en 2 tomos. Esto es una suerte de prontuario de la medicina biológica, tienen que poder hablar este idioma. Mucho antes, mucho tiempo atrás, mucho antes que Thomas Seyfried, mucho antes que Walter Longo, que ustedes conocen, nosotros escribimos justamente los primeros abordajes al tratamiento estrictamente metabólico de los tumores, estaban acá. Este libro, que en inglés era Orthomolecular Oncology, es del año de noviembre del 2010, o sea que estamos hace un tiempo en esto. Después surgió en rápida asociación terapia metabólica, terapia metabólica. Esto es también lidiando específicamente con cómo tratar metabólicamente a los tumores para optimizar toda otra estrategia conocida. Después en el medio hemos hecho, a pedido de nuestros amigos médicos, manuales específicos, una suerte de atlas culinario, porque recuerden que se trata de administrar antimetabolitos en el contexto de una restricción sistémica de azúcares y aminoácidos. Entonces es todo un desafío culinario para hacerlo, ¿no? Y finalmente la magna opus en este caso es Principia Metabólica. Esto es un libro de texto, es un libro complejo, esto no es para el público en general, es un libro que describe los fundamentals del sistema y se trata de un enorme bagaje cultural. ¿Cómo les cuento que, o sea, Principia Metabólica es del año 2017, ¿no? Así que acá ha habido, ¿cómo les cuento? En los últimos 8 años ha habido asaltos, como les demostraré en un minuto más, así, saltos de crecimiento increíbles de conocimiento disponible y de estudios científicos y de estudios clínicos, varios de ellos aportados por mí concretamente, o sea, estudios clínicos uh, randomizados, de hecho, ya verán después los médicos cuando lo lean entenderán cómo es la randomización que hemos hecho y publicados en revistas con referato. En suma, ha subido enormemente la cantidad de información al respecto. Así que esto es muy importante, es promisorio porque ya han pasado desde las primeras publicaciones mías de esto, han pasado 17 años, desde los primeros ensayos directamente clínicos, y ha cambiado mucho el terreno. El terreno ahora está increíblemente allanado. Así que, doctores, doctoras, métanle mano, pongan el motor fuera de borda. Es momento de dar vuelta al tratamiento del cáncer de manera triunfal. Recuerden que hay que hacerlo, por eso escribí también, no se los puedo mostrar porque es un hipertexto, pero Oncología Integrativa Práctica es un recurso, en este caso para pacientes, basado en la idea de la integración.
por favor, entiendan que esta tiene que ser un cambio de perspectiva, no una toma violenta, ¿no? No lo tomen como una pelea. Necesitamos educar a las generaciones nuevas de médicos y educar a los pacientes y educar a los antiguos oncólogos, ¿no? Para que entiendan que hay una oportunidad extraordinaria para beneficio de los pacientes en las intervenciones metabólicas, ¿no? Bueno, esto que les he mostrado es para que sepan los que no me conocen de nada, que hace muchos años que estamos en este plan y haciendo cosas de mucho valor, ¿no? Con los papers científicos, con los libros, numerosos aportes hemos realizado, aportes netos, ¿no? Bueno, antes habíamos hablado de las bacterias y yo mencioné la sepsis como causa de un tercio de toda la mortalidad. Después están los problemas cardíacos, que son casi un 30%, y otras muchas cuestiones. Hay otras comunicaciones que te invitaré pronto a estudiar. Esto es todo gratuito, ¿eh? Todo en la plataforma de YouTube, que yo no digamos, esta es completamente el dominio público. Esto no monetizamos nuestro canal, no cuesta nada. Wow. La sepsis es importante porque se está perfilando ya. Yo vengo hace 2 décadas avisando sobre ello, que ya viene tremendamente acelerado en las siguientes circunstancias. Se llama un deadlock, que es las bacterias se hacen cada vez más resistentes, en tanto que los antibióticos cada vez son menos novedosos. Es decir, está cayendo así emplomada la eficacia de los antibióticos porque las bacterias se adaptan y se adaptan, porque tienen literalmente centenares de millones de generaciones. Ustedes entienden que si la Escherichia coli, por ejemplo, tiene un ciclo de vida de 20 minutos, ciclo reproductivo. Entonces, bueno, ¿cuántos centenares de millones o miles de millones de generaciones no tienen y cuántas mutaciones pueden surgir? El hecho concreto, mis amigos, es que en un contexto donde las drogas que se suelen usar para los trasplantes o para ciertas patologías y en particular para el cáncer son inmunosupresoras, ¿dónde nos vamos a meter cuando los antibióticos ya dejen de hacer efecto? Esto está a la vuelta de la esquina. Este gráfico que les mostré se publicó en esta revista, Trends in Microbiology, creo que es. Sí, pues no veo por el cartel. Trends in Microbiology, sí. Está clarito el gráfico. Además, esto es del 2014, se ha puesto mucho peor en la última década, mucho peor. No encuentro información nueva, estoy trabajando de hecho en crear modelos matemáticos y nuevos gráficos, nueva data, ¿no? Hemos estado un poco agitados en el universo de la medicina estos últimos 5 años, como ustedes se imaginarán, por todas las cosas nuevas, la epidemia del 2020, todo este asunto, todas las nuevas formas de medicina. Vamos a ver qué pasa cuando entendamos dónde estamos en términos de resistencia antibiótica, ¿no? Bien, este es otro gráfico, como ustedes ven. Esto plantea, esta es la edad de oro del descubrimiento de los antibióticos entre el 40 y pico, entre la Segunda Guerra Mundial y 1970, y de pronto la resistencia de los antibióticos, que es la línea amarilla, va en alza, en cambio que el descubrimiento de nuevos antibióticos directamente ha estado en estrepitoso descenso y desde el 2000 está en un flatline, está en una meseta, ¿no? Estoy seguro. Este problema lo tenemos. ¿Por qué lo planteo en este contexto? Tanto para los médicos que nos escuchan como para las personas comunes, no profesionales como yo. O sea, yo me dedico a la ciencia, pero dependo de los médicos para, si yo o mi familia nos queremos tratar, necesito médicos. Entonces, me conviene saber y te conviene saber, y a los médicos que nos tratan les conviene saber que está muy cercano el día en que los antibióticos conocidos ya no tengan ninguna eficacia sobre las nuevas cepas bacterianas. ¿Y qué pasa con esto? Que las intervenciones metabólicas nos ayudan enormemente. De esto tenemos una extensa experiencia. Yo no recuerdo que haya llegado a mis manos datos de todos los médicos que colaboran conmigo, han colaborado en los últimos 20 años, los antiguos y los modernos. No recuerdo una sola vez que me hayan dicho que una persona, un paciente oncológico, bajo tratamiento metabólico, en particular con ascorbato de sodio en megadosis intravenosas, haya tenido sepsis ni infecciones. Es más, al contrario, se resuelven muchos problemas vasculares y básicamente se resuelven largas infecciones o directamente no hay infecciones oportunistas. Así que es una gran cosa. ¿Se entiende? Bueno, entonces este gráfico de arriba, sí, estaba en Microbial Genomics, ¿no?
se dice, este paper se llama, bueno, Dianas y mecanismos innovadores. Están planteándose tratar de resolver este problema, ¿no? Este es del 2023, es más reciente este artículo. Ok. Bueno, ¿dónde estamos en términos de por qué es necesaria una terapia metabólica para los tumores sólidos, ¿no? Bueno, porque estamos en un asunto donde están en aumento las muertes por cáncer. Si bien estandarizado por edad, el ratio disminuye. Bueno, eso es un efecto estadístico. Lo concreto es que están en alza y además cada vez es más jóvenes. Las personas con cáncer son cada vez más jóvenes. Esto es una cosa realmente notable y sea lo que fuere, no nos importa ahora por qué es o cómo es, lo que nos importa es cómo se resuelve. No hace falta tener una discusión teológica sobre el origen del cáncer, si es genético, si es metabólico, si es mitocondrial, it doesn't matter. No tiene importancia. ¿Cómo se cura esta cosa? ¿Cómo se cura de una vez? ¿No? Como decía hace muchos años un amigo, qué bueno si un día nos levantamos por la mañana y abrimos el diario, el Corriere della Sera, y dice, el cancro è curato, ¿no? El cáncer ha sido curado. Se curó el cáncer, encontramos la cura. La humanidad ha encontrado colectivamente la cura de numerosas enfermedades espantosas. Así que es momento ya de dar paso a algo nuevo. Pero hay un problema, es que no es para hoy esto, pero esto lo vamos a hablar en otro formato. Pero es muy difícil el avance, el progreso, porque hay unas ciertas barreras a la innovación. Y entonces el problema es que es inmensamente caro y muy poco rentable. O sea, todas estas estrategias que yo les he dicho a ustedes ahora no son patentables, son impatentables, ¿no? El ascorbato, la glucosamina, la 2-deoxiglucosa, el ayuno terapéutico en manos de un médico, cierta manipulación de los macros, o sea, usar ciertos ácidos grasos y no los glúcidos, todo eso que es así directamente al alcance de cualquier usuario, no es patentable. Entonces no hay un incentivo para un laboratorio, para una empresa, para poner todo el dinero que hace falta para lograr la aprobación de una droga nueva. Entonces esto es un problema. Esto es un problema que por ahora no pareciera tener solución. Bueno, fíjense, he pescado esto acá en Latinoamérica, ¿no? Principales causas de muerte, bueno, esto se repite en todos los países de Latinoamérica, pero es más o menos así. En particular, en Argentina se empeoró esta cuestión. Desde el 2023 al 2024 subió un 6% el cáncer, las muertes por cáncer. Yo les dije exactamente que esto iba a pasar en el 2020. Se los dije y esto me costó una enorme repulsa y cancelaciones y ataques de todos tipos, a mí en particular. Y pobres mis colaboradores que estaban conmigo la pasaron mal también, pero esto se los dije, está basado en una cosa muy concreta que se llama la curva de Preston. Digo, si cierran, cuando hacen las cuarentenas, si cierran las economías, si bloquean el acceso de las personas a sus recursos, vamos a tener una década de incremento de muertes. Esto no lo descubrí yo, lo descubrió un tipo que se llama Preston. No me acuerdo el nombre, está publicado. El video mío está, lo volví a subir y me lo dejaron esta vez, pero claramente estaba anunciado. Esto es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como la novela famosa. Entonces, esto requiere, acá lo ven, esto es otro país, esto es Chile. Bueno, va para arriba, sube, en todos lados se verifica lo mismo. Ok, ¿y cómo estamos? Si esto es tan útil, si las intervenciones metabólicas son tan útiles, bueno, ¿qué será? ¿Que están poco reportadas en la literatura médica? Puedes creer que no. Fíjate esto lo busqué ayer. Directamente hay, imputas los términos de búsqueda, Metabolic Therapy of Cancer, terapia metabólica del cáncer en PubMed, es un poco la meca de los artículos científicos en Occidente, te salen no 1000, no 3000, te salen 673.969 resultados. Arguablemente no todos son específicos de lo que queremos, pero bueno, asumiendo que hay un 98% de irrelevancia, un 90% de irrelevancia, digamos, que 9 de cada 10 papers de estos no sea lo que queremos, 90 de cada 100, bueno, básicamente tenemos una inmensa cantidad de literatura médica apoyando esta cuestión de la relevancia del metabolismo en las células tumorales. Nosotros arrancamos en el interés, mi interés personal, esto fue en 1998, cuando emigré de Cuba, y en ese momento, indexados en esta base, hasta ese momento había indexados, conocidos en la literatura, esto es más reciente, unos 86.000 resultados de Metabolic Therapy of Cancer, terapia metabólica del cáncer. Específicamente en el año 2000, esto es una búsqueda que hicimos, se llamaba Medline en ese momento, no sé si los médicos se acuerdan de Medline, esto era muy, muy reciente lo del Internet, yo recién me hice mi primer correo electrónico en Yahoo,
en el año, pero en un Hotmail, sí que era de Yahoo, en el año 98. O sea que eso fue 2 años después de tener correo electrónico y de tener mi primera computadora. Había 25 resultados, 25 papers publicados sobre el efecto Warburg. Entonces en el año 2000, señoras y señores. Así que fue una cosa muy importante y esto nos dijo a nosotros, bueno, hay un vacío acá, hay una línea muy importante, esto es muy poderoso el efecto Warburg. Y ya, por cierto, los PET scans se hacían de frente y perfil, la tomografía por emisión de positrones que usaban azúcar radioactiva, una pseudo azúcar, pero bueno, estaba poco resuelto. Para esa altura ya, hacia el año 2007, el propio James Watson, fallecido recientemente este año, premio Nobel co-descubridor con Francis Crick de la estructura helicoidal del ADN, dijo la búsqueda de una causa primaria genética del cáncer ha sido un profundo fracaso. Bueno, fatal, muy bien, es un empeño pobre, fantástico. No nos importa mucho, no quiero entrar en la discusión, es claramente una patología mitocondrial que tiene muchas complejas, es como una lasaña, tiene muchas complejidades la biología tumoral, están los receptores involucrados, múltiples receptores. Sí, 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 sí. Muy lindo. ¿Qué se hace con esto? Hay que tomar acción de manera racional. Entonces, ¿cómo aplicar estas intervenciones metabólicas, mis amigos y amigas? ¿Cómo aplicar estas cuestiones? Bueno, vamos a dividir los campos en dos áreas de interés o dos grados de competencia. Para los médicos, ustedes ya escucharon hablar de Thomas Seyfried y de Cancer as a Metabolic Disease, el cáncer como enfermedad metabólica. Es un libro que ha sido muy famoso. Se publicó 18 meses después que los libros nuestros que les mostré antes. 18 meses después. Nada más para que lo sepan, ¿no? No es que no somos un copycat, tenemos una línea propia, original, de pensamiento. La diferencia es que estos abordajes que son netamente dietéticos, les falta, conocerán también a Walter Longo, por cierto, tanto Thomas Seyfried como Walter Longo son científicos de fuste, son personas serias o personas incorruptibles, realmente, genuinamente interesadas en ayudar a la humanidad y muy buenos en lo que hacen, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer, lo que yo les sugiero que ustedes hagan, no tiene que ver con esto, tiene que ver con un approach mucho más farmacológico en este sentido. Lo que ellos dicen, lo que dice Seyfried y Walter Longo con respecto a las constricciones específicamente dietéticas, es decir, limitar a los tumores, a las células tumorales, con su peculiar manera de funcionar, limitar el acceso a los nutrientes es muy inteligente, pero en mi opinión es insuficiente. O sea, lo que ellos plantean, lo que plantea Walter Longo, el doctor Longo es PhD, y el doctor Seyfried, que también es PhD, los dos son biólogos, me parece que es el contexto apropiado para las intervenciones que hay que hacer. Ahora vamos a hacer otra vez más en beneficio de lo que llegaron algunas personas tarde, en beneficio de los que llegaron una revisión breve de los conceptos que di al inicio. Entonces, para los médicos, primero y principal, vayan a mi página, directamente a mi página, y miren la sección ciencia, donde están, así, van a mi página, van a la sección ciencia que está acá, de una. Esto les va a traer a varios papers específicos que son críticos para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo acá y directamente empiecen leyendo en este orden. Terapia metabólica del cáncer de páncreas, impacto de los disruptores metabólicos no tóxicos en el páncreas exócrino, etcétera, etcétera. Es un follow-up paper después de un año sobre este mismo grupo de pacientes, un estudio randomizado y controlado. Después estudien el paper que les dije. Todos estos son escritos por mí, ¿no? Con mis colaboradores, pero es mi puño y letra. Entonces, tienen que saberse de frente y perfil este paper, la farmacocinética de los análogos de 6-carbono de la glucosa en humanos portadores de tumores. Esto está publicado hace unos cuantos años ya. Um, También este que es crítico, que es la seguridad, la safety, ¿cómo se dice? La inocuidad, no sé cómo decir safety en español, del antimetabolito 2-deoxiglucosa como intervención metabólica coadyuvante en 268 pacientes oncológicos, ¿sí? O sea que la primera tarea que tienen mis queridos amigos médicos es estudiar estos papers y después continuar. Yo les sugiero que continúen, simplemente que se formen en la formación superior de medicina biológica. Hemos hecho 7 iteraciones de este programa hace años que estamos, se hace una vez por año nada más, toma muchos meses y vamos a incluir esta vez un taller hands-on, manos específicas, manos puestas para
la terapia metabólica del cáncer, específicamente en sus aspectos pragmáticos, concretamente de enfermería, cómo se hacen las diluciones, cómo se preparan los sueros, cómo se hace todo el abordaje clínico, todo el expertise clínico que yo he adquirido trabajando con múltiples grupos profesionales en los últimos 23 años, está incluido en el último módulo de la formación superior de medicina biológica. El enlace va a estar disponible esta tarde en mi página, yo se los voy a mandar de todas maneras. Bueno, gracias por la paciencia a los médicos. Vamos a ver a las personas que no son médicos cómo podrían beneficiarse de estas cuestiones. Bueno, lo primero es, hay que estudiar más. No tomen acción todavía. Muchas personas, muchas quiere decir centenares y centenares. Yo escucho que están en los podcasts y entonces hacen en su desesperación, empiezan a hacer dieta cetogénica o empiezan a hacer ayunos. Eso es un error. Ustedes no deben hacer nada hasta que estén en las manos de un médico competente, porque vuestra doctora o vuestro doctor tiene que ajustar sincrónicamente las intervenciones con las restricciones. Si ustedes, de hecho es negativo que ustedes hagan restricción calórica o dieta cetogénica por su cuenta cuando no se están tratando con otras medicinas más fuertes, porque entrenan a las células como se entrenan todas las células a resistir, sean bacterianas o humanas, eucariontes o procariontes. Si están haciendo intervenciones de bajo grado, es verdad que se retarda el crecimiento tumoral. Esto lo han probado Walter Longo y Thomas Seyfried. Es verdad, es cierto. Pero nosotros, que, si me lo permiten sugerir, yo quisiera exterminar la enfermedad, o sea, extirpar la enfermedad, anular, disolver la enfermedad completamente. Fíjense esto. Yo sé lo que estoy diciendo, yo sé cómo suena. He tenido esta conversación unas 70.000 veces en los últimos 30 años, 70.000 veces, ¿eh? No estoy exagerando, porque imaginen la cantidad de veces que yo hablo con esto, con todo el mundo. Y la mirada siempre es, bueno, ahí viene. ¿Cuándo demonios vamos a curar el cáncer? ¿Y por qué estamos tardando tanto? ¿Por qué esta puerta que hemos abierto nosotros, yo concretamente 20 años atrás, seguro 17 años atrás, no la emplea todo el mundo? Bueno, por suerte ya hay, qué sé yo, un par de millares de médicos, calculamos, haciendo estas intervenciones. Cientos de ellos se han entrenado con nosotros. De hecho, hasta la fecha, hicimos 4 congresos internacionales. En cada uno hubo un centenar de médicos seguro. Así que estas cuestiones están lenta, pero seguramente tomando forma. Entonces, mis amigos y amigas, si ustedes necesitan para sus familiares o para sí mismos trabajar en este sentido, primero tienen que saber más. Ya es bueno que hayan estado acá, ahora vamos a ver un poquito los conceptos de vuelta, pero tienen que estudiar, yo se los voy a mandar en un correo, este webinar nuestro que se llama Cómo sanar si tienes cáncer, que son 2 piezas. Tómense tiempo, yo sé que es mucho contenido, van a estar 3 horas viendo uno y otro, ¿no? 1 hora y media cada uno. El segundo se llama Oncología Integrativa Práctica, pero ustedes convendrán conmigo en que se trata de una cosa demasiado importante, un tema demasiado profundo y complejo para que simplemente hagan lo que vienen haciendo en social media, en la nueva era de las redes sociales, que es un tip de acá, un tip de allá, medio podcast de allá y un par de blogs de acullá, ¿no? Esto no es así, es complejo. Yo he tratado de, hasta ahora, articular de la manera más sencilla posible los rudimentos del abordaje metabólico del cáncer. Vamos a verlo un minuto más ahora. Pero hace falta hacerlo con mucho más cuidado, tienes que comprender mucho más. ¿Cómo se comprende más? Bueno, estudiando. Yo les planteo esto que les he traído hoy y otros materiales, como el que les dije recién. Y acá pueden entonces educarse, tener la suficiente conciencia, distinción para entender a quién buscar y si el médico que les va a ayudar a resolver este problema tiene o no las competencias técnicas necesarias, o las competencias genéricas también. Si quiere ayudarlo, si está cerrado, hay mucha gente cerrada, y en particular porque no saben lo suficiente. Yo les sugiero que ustedes vean los materiales que les voy a mandar y que impriman los papers. Los médicos tienen mucho, mucho trabajo, tan complicados, no les den tareas como yo les he dado a los médicos porque tenemos otra relación, pero ustedes, los pacientes, lleven el paper impreso en papel al médico. Y ahí cuando uno le expone al médico la información adecuada, entonces hay un momento muy particular. Si el médico dice, nah, no sirve esto, o no, lo rechaza sin leerlo,
un estudio randomizado y controlado, no un artículo periodístico, entonces lo más sensato probablemente es cambiar de médico, ¿sí? Vamos entonces a hacer este ejercicio que les anuncié al inicio, de volver a ver en rápida sucesión los conceptos fundamentales que vimos acá, para redondearlo y pasar a hacer un pequeño receso y pasar a las preguntas y respuestas. Bien, ¿qué es esto de la terapia metabólica del cáncer? Muy sencillo. Se trata de una técnica que explota la asimetría funcional entre las células cancerosas y los tejidos sanos. ¿Okay? Operan distinto. Segundo, esto se conoce como efecto Warburg, esta particular disposición, y se puede, tiene perfecto correlato en los marcadores tumorales y todo esto. Tanto que se utiliza la hipercaptación de glucosa, glutamina y otros sustratos de los tumores, se utilizan en clínica todos los días. Mientras hablamos, se hicieron 200 PET scans en la Florida o en, qué sé yo, en España, ¿no? ¿Se entiende? Mientras estuvimos hablando, se hicieron cientos y cientos de PET scans usando este mismo principio que es el hipermetabolismo de los tumores. Bien, entonces la terapia metabólica consiste en incorporar antimetabolitos en el contexto de una reducción de azúcares y aminoácidos. Toma un sujeto, ese sujeto acuerda con su médico hacer un cierto régimen, en unos pocos días adquiere una nueva circunstancia interna, una profunda cetosis, y es más complejo de lo que estoy diciendo, pero ustedes me entienden, tengo que controlar varios factores y en ese contexto se aplica el médico, la doctora o el doctor aplican uh, hábilmente unos antimetabolitos. ¿Y qué es un antimetabolito? Es un análogo estructural de una sustancia normalmente presente en el medio interno. El ejemplo que les puse es el de la glucosa contra la 2-deoxiglucosa, que si tiene un isótopo radioactivo es 18-fluorodeoxiglucosa, que es justamente el fármaco que se usa en el PET scan, o sorpresa. Y los médicos recordarán que les mandé a leer este paper de la usabilidad y la seguridad de usar 2-deoxiglucosa sin radiación, pero la falsa azúcar, la pseudoazúcar en los pacientes con cáncer. Este paper que hicimos nosotros, un estudio en 268 pacientes, me parece una buena muestra, 268 pacientes que muestran que la 2-deoxiglucosa es perfectamente, es, digamos, inocua para usar y de hecho es sumamente útil porque los tumores, como el PET lo demuestra, captan ávidamente esa sustancia. Bien, y finalmente, el uso, un ejemplo acá, el uso farmacológico del ascorbato, que recuerden, está usado como droga, no como vitamina, no es vitamina C, es una droga llamada ascorbato de sodio, usada de modo endovenoso, produce un ejemplo de inhibición competitiva. Para los médicos recuerden que es una manera análoga a como el litio, por ejemplo, el orotato de litio, que hemos hablado recientemente de ello como preventivo, en unos pocos miligramos previenen el Alzheimer, por ejemplo. El litio es un oligoelemento, es un mineral presente, es un nutriente. Pero si en vez de poner unos microgramos pongo 200 miligramos, que son unas cuantas órdenes de magnitud más, ¿qué tengo? Cuando tomo 600 miligramos de litio por día, es un fármaco psiquiátrico. Un nutriente usado en grandes dosis y por una ruta en particular se vuelve un fármaco. ¿Estamos? Good. Bueno, entonces recuerden que lo que vimos acá es que hace falta un uso sabio de los análogos, de la glucosa, la glutamina, etcétera. La farmacocinética de esto es muy importante. Y el ejemplo más anciano que podemos encontrar de un antimetabolito usado en oncología es, oh sorpresa, el metotrexato, que es un antimetabolito, es un antifolato, es un análogo estructural de la vitamina B12, perdón, la vitamina B9, ¿no? El folato. Que ustedes llaman ácido fólico, pero el ácido fólico es un vitámero, no es la vitamina real, es un análogo sintético que funciona, tiene buenas propiedades. Es pobremente digerible para un tercio de la humanidad, pero nos ayuda, ¿ok? Bueno, vamos a tomar un breve receso. Tómense este receso para articular vuestras preguntas de manera sensata, si yo los puedo ayudar en el Q&A, y nos vemos en un par de minutos para conversar acerca de estas intervenciones, de cómo puedo ayudarlos. Estamos para servir. Nos vemos en 2 minutos, no medio minuto. Ok, había una pregunta sobre, vi con el rabito del ojo, sobre qué cosa era el índice terapéutico. El índice terapéutico, esto los médicos lo saben muy bien, pero la gente, acá sí escribirlo acá, es una medida de la seguridad de las intervenciones de una medicina. Y la fórmula es muy sencilla, es índice terapéutico es la dosis letal media dividida la dosis terapéutica, ¿no? La dosis letal media es la dosis de una sustancia que si yo la testeo en un grupo de animalitos, pobrecitos, de experimentales, liquida a la mitad de los sujetos. Entonces se conoce como la LD50, LD50, ¿no? La dosis letal media.
Entonces, para medir, qué sé yo, cuán segura es la aspirina tiene una dosis letal media de 8 gramos. 8 gramos a un individuo promedio, ¿no? Entonces, y más o menos tiene unos 2 gramos de dosis terapéutica, porque la gente se puede tomar, qué sé yo, una aspirina de 500 miligramos cada 6 horas, una cosa así. Bueno, ok, entonces la dosis media es 2 gramos y la dosis letal media, la dosis terapéutica es 2 gramos, la dosis letal media, la LD50 es 8, 8 sobre 2. Ok, el índice terapéutico de la aspirina es 4. Es interesante, es bastante seguro. Ok. Bueno, aquí lo que pasa, las quimioterapias en general tienen un índices terapéuticos cercanos o menores que uno. Cuando un índice terapéutico es menor que uno, se describe un veneno, no una medicina. Por eso muchas veces no se puede continuar con el tratamiento. Tengan plena seguridad, yo lo he visto bajo el microscopio, que las quimioterapias son tremendamente efectivas para matar a las células cancerosas. El problema es que también destruyen todas las demás células, o sea, al hospedero, al host, o sea, al hospedero, al que aloja al huésped, ¿no? Es muy tóxico. Entonces, ¿qué estamos logrando con el primero de los acertos, con las intervenciones metabólicas? Elevar, subir el índice terapéutico de todas las otras intervenciones para que sean más eficaces y menos tóxicas. ¿Entienden esto? Simultáneamente, las intervenciones metabólicas hacen que sean toda otra forma de medicina sea más eficaz y menos tóxica. Dice Roberto, tengo una prima con cáncer de mama, su tratamiento ha sido enfocado en disminuir sus niveles de estrógenos, resultado nada favorable. Roberto, déjame decirte lo siguiente, Roberto Cartaya, es una buena intervención, o sea, el control hormonal del cáncer de mama en aquellos que son susceptibles a estrógenos o progesterona ha resultado ser una estrategia fantástica que dio vuelta décadas, 70 años de atrocidades, una operación que se llamaba la operación de Halsted, que era bueno, el radical de mama, etcétera. El problema es que no hace falta, como te decía, no hace falta limitarse a solamente el control hormonal, ¿no? Esto es importante, la cirugía es súper importante, en este caso la cuadrantectomía y el control hormonal, pero lo que estoy diciendo, habla con el médico de tu hermana para que comprendan estas otras variables porque se puede mejorar muchísimo el retorno de la estrategia convencional. Y la relación que existe es muy sencilla, Roberto, que sigue preguntando sobre es ciertas, las células, un gran porcentaje de las células alteradas de la mama son sensibles a estrógenos o progesterona o un factor que se llama HER2-Neu. Entonces, bueno, hay que bloquear las hormonas para evitarle una fuente de crecimiento, ¿no? Um, Dice Ana Clara, el hipertexto de oncología interactiva práctica. Sí, sí, sí. Sí, sí, puedes entrar, si les interesa está en PayPal, Hotmart o Mercado Pago, lo que fuere. Sí, sí, está muy accesible. Hay cientos y cientos de personas ya lo han descargado, ¿no? Aileen dice, ¿qué tal? Dice, un paciente con numerosos quistes de útero, de mama, tiroides, hígado, ¿podría ser terapia hormonal bioidéntica? Bueno, a lo que hay que ver es, en este caso, Aileen es profesional, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida? Lo que hay que ver es en realidad qué son esos quistes, ¿no? Porque si son, digamos, si son microtumores o no, ahí habría que hacer una screening, una pesquisa. Recuérdate de lo que hemos hablado, un descubrimiento de nuestro laboratorio, que es uh, cómo usar de manera prospectiva la isoenzima A de la LDH. O sea, uno de los papers, Aileen, vuelve a leerlo, el paper de la LDHA, usado como factor predictivo, o sea, la isoenzima 5, número 5, el de la láctico deshidrogenasa, te va a decir si esos quistes son quistes inocuos o si hay un corrimiento hacia el rojo, si hay una intensa actividad básicamente fermentativa, ¿no? Pero obviamente es mejor, digamos, ser cauto, por supuesto. Dice Guillermo, ok, Guillermo, que es profesional también, dice, quiero declarar públicamente mi compromiso de implementar la terapia metabólica del cáncer en varias regiones de México. Sí, hay gente trabajando ya ahí, de hecho hay amigos trabajando, amigos muy queridos, trabajando en México con terapia metabólica del cáncer, absolutamente. Hemos compartido mucha información. Dice PD Postscriptum, mi implementación de lo aprendido en la formación superior de medicina biológica está dando soluciones de raíz a mis pacientes. Gracias, Guillermo. Guillermo Bustamante, profesional, bueno, está metidísimo acá. Gracias, querido. Dice David,
Es recomendable entonces suspender el consumo de la glutamina extra en forma de suplemento. El 90 y pico por ciento de la glutamina oral queda en los enterocitos, porque es un aminoácido muy requerido para las células que tapizan la luz del intestino, el epitelio intestinal. El problema de la glutamina es muy complejo, David. En el caso de los tumores sólidos, el balance cambia lo que yo llamo la marea de la glutamina. Esto está descrito en nuestro libro Principio Metabólica. Los órganos que son tomadores netos de glutamina empiezan a ser, que son captadores netos, empiezan a ser dadores netos de glutamina. Es decir, los tumores tienen la perspicacia, la inteligencia de convencer al cuerpo de que les dé glutamina. De hecho, uno de los problemas por los cuales les digo que no se pongan a hacer ayunos y estas restricciones sin control es porque cuando hay caquexia, cuando hay básicamente emaciación, cuando hay rhabdomiolisis, cuando se produce una ruptura del músculo, adivinen quién se encarga de agarrar la glutamina y el lactato y la alanina, los aminoácidos que provienen del desguace de los músculos, los tumores. Entonces hay que saberlo hacer. Yo diría que si bien hay estudios positivos con el uso de suplementos de glutamina en pacientes oncológicos para reparar los intestinos destrozados por los antibióticos, que a su vez son necesarios por la indefensión inmune que produce la quimio, esto no implica que sea bueno a largo plazo en términos de, bueno, un tratamiento metabólico de los tumores, que son ávidos de glutamina los tumores, por cierto, ¿eh? No te quiero agregar trabajo, gracias, pero estaría interesante que exista una lista de médicos que aplican estas técnicas en distintos lugares del mundo. Eso es un grave error, Sergio, que no puedo cometer yo. Porque esto equivale a un endorsement de mi parte, un espaldarazo, ¿no? Yo les digo que hay, ustedes búsquenlo y encuéntrenlos por su cuenta. Mi trabajo termina en entrenar médicos y hemos entrenado centenares y centenares de médicos. El problema es, y es peligroso esto, y esto es por supuesto un vector de ataque. Él recomendó a tal, entonces seguramente es parte del proceso económico, nada de eso. Entonces, entiendan que esto es peligroso, es delicada la circunstancia en la que estamos, porque por supuesto hay gente inconsciente y desalmada, y hay gente en todos los gremios, hay gente que mete la pata. Entonces, bueno, en este caso, búsquenlo, la búsqueda tiene que ser cada uno. Hacer una suerte de directorio profesional es una suerte es un vector de ataque, está listo para tener problemas, ¿no? Dice Stella Maris, ¿será conveniente una dieta con proteínas o bien una dieta vegetariana eliminando carnes? No, ninguna de las dos cosas es correcta. La cuestión es la siguiente, hay que entender qué clase de tumor está tratando digamos, y cómo lograr, pues esa pregunta no nos dice nada acerca de, qué sé yo, si la persona tiene diabetes tipo 2, si tiene hiperinsulinismo, si está caquéctica o demacrada, entonces no es por ahí. Estudia los materiales que he dado. La nutrición es fundamental en el cáncer, o sea, en el tratamiento metabólico del cáncer, fundamental, pero no como ustedes creen, ¿no? Rosa pregunta sobre la cantidad de ácido ascórbico endovenosa ideal para el paciente oncológico. No hay, nunca se puede inyectar un ácido, por eso hablo de ascorbato, realmente en forma de ascorbato de sodio. No se puede inyectar un ácido en un torrente que tiene un pH de 7, un pH de 7, ¿no? La forma correcta es ascorbato y eso tiene que definirlo el médico, pero es más o menos, Rosa, es más o menos en torno al 1,5 gramos o 2 gramos por kilo de peso. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de sustancia, lo cual trae una lista de requerimientos, básicamente de enfermería, farmacológicos, médicos, y que esto no es para hacerlo de ninguna manera no hagan esto en casa, chicos. Dice Harold, ¿cómo elijo el tipo de droga repurpose, tantas que hay para un paciente con un tipo de tumor, cuál elijo en cada caso? Estoy asumiendo que Harold, sí, creo que Harold es médico. La selección de las drogas tiene que ver con básicamente la literatura. O sea, nosotros, salvo que tengas ya observaciones propias, en la literatura hay que basarse y en el libro, en la guía tiene 18 protocolos diferentes, oncología integrativa práctica. Si bien estaba concebida para pacientes, lo hice con toda la intención del mundo de que el paciente imprima su protocolo y se lo lleve al médico. Por eso pongo las referencias científicas y todo. Y esto acorta la distancia, ¿no? Con el médico. Nuevamente, los médicos están muy ocupados. Fíjense, hay no sé cuántos miles de papers nuevos se publican por día. Es imposible que nuestros médicos estén con todo el trabajo que tienen al día de toda la información. Entonces,
Ahora hace falta una suerte de agente, no un paciente, sino una persona que está tratando de curar una enfermedad que tiene, pero que es activamente ella y su familia, él y su familia, trabajan en dirección del conocimiento para poder contratar al operador correcto. La medicina no es uniforme, la medicina tiene diferentes escuelas de pensamiento y hay diferentes estratos. Ha habido mucha corrupción en la ciencia, del lado mío, del lado de la ciencia, ha habido inmensa corrupción. En los últimos años se ha hecho, para mi total vergüenza, se ha hecho evidente, se ha hecho claro que lo que creí, yo no creí que iba a haber eso nunca en mi vida, que la ciencia, que era considerado el bastión de la verdad, es el método científico, es una tecnología filosófica para discernir qué es y qué no es, y resulta que muchos científicos estaban al servicio de la industria. Es una cosa realmente espantosa. Y los médicos no hacen otra cosa que leer los papers y, bueno, acá dice tal cosa. El médico no es un científico, el médico es un operador, es el arte de la medicina. La ciencia se hace en el laboratorio. Así que, bueno, entonces, en este caso hay que saber lo suficiente. Harold, en la guía, dependiendo de qué tipo de cáncer sea, en la guía hay estas intervenciones que están descritas, ¿no? Oncología integrativa práctica. Dice Luisa, dice, antimetabolitos serían ascorbato, viendo venosa y folato, vitamina B9. No, no, no. No, no, no. Yo puse como ejemplo, como validación de la idea de la inhibición competitiva, el uso del metotrexato. El metotrexato es un antimetabolito, es un antifolato, que es tremendamente tóxico, pero entonces, y es muy efectivo de tratar ciertos cánceres y ciertas patologías, um, eh, digamos, como la artrosis, qué sé yo, y además es un abortivo muy fuerte porque inhibe justamente el procesamiento. El folato es indispensable en la replicación del ARN, entonces es el material genético. De eso se trata. No lo puse como ejemplo, no es que hay que ponerse folato, porque de hecho está bastante prohibido, ¿no? En ciertos momentos no hay que usar vitaminas de complejo B, así como son de buenas para prevenir el cáncer, ¿no? Dice Tomás, otra vez me preguntan cosas que no puedo responder, que les recomiende gente. No, 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 no. Um, Dice Mario, ¿qué tal Mario? Mario es un profesional genetista. ¿Cómo influye el ácido acetilsalicílico en el contexto oncológico? Parece que muy bien, Mario, muy interesante. El asunto es, y de hecho ayuda porque es un antiagregante plaquetario, que resulta que ayuda porque hay, como sé que sabes bien, una tendencia en los portadores de tumores sólidos, hay una tendencia a la hipercoagulabilidad. Entonces, esto es uno de los peligros y una de las causas accesorias de mortalidad. Recuerden, accesorio es que no deviene de la progresión tumoral, sino es digamos, una causa de muerte no cancerosa, si se quiere. Y son los tromboembolismos pulmonares y las trombosis venosas profundas, ¿no? TEP y TBP. Así que sí, ayuda el ácido acetilsalicílico. La cuestión, eh, camarada, que me sugiere esto, es que esto lo hemos explorado años atrás, es usar inhibidores de ciclooxigenasa y de lipooxigenasa. Como sabes, el ácido acetilsalicílico, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son todos inhibidores de la ciclooxigenasa, COX-1 y 2, pero estos son los de LOX. Entonces hay algunos de COX y LOX, la estrategia antiinflamatoria doble a la vez. ¿Ok? Así que eso es lo que se sabe. Hay muy, muy sólida evidencia sobre el uso de estas cuestiones. Obviamente, en algunos pacienticos el estómago está muy débil, muy irritado, hay que encontrar cómo se hace. Siri, otra vez, es la sexta persona que pregunta dónde puedo contactar. No, no les puedo recomendar a nadie por las razones que le dije. Ustedes búsquenlo, ustedes saben lo suficiente y busquen en las regiones, busquen, por ejemplo, la medicina funcional, una cosa así, ¿no? Busquen y pues, si los médicos saben lo que están haciendo, tendrían que poner en el código fuente de su página web. Me consta que algunos médicos que se han formado conmigo lo han hecho, ponen hasta mi nombre en el código fuente, y la gente entonces busca en la región y busca estos vocablos, terapia metabólica, etcétera, ascorbato, megadosis de ascorbato, y aparecen, pum, aparecen en los resultados de Google, así que es una manera de hacerlo. ¿Se podría usar la llamada máquina Rife para destruir la bacteria resistente de forma efectiva? No lo creo, para nada. Esa es una de las cuestiones. De hecho, en el libro yo hago una crítica, una descripción crítica de varias terapias que para mí son pseudocientíficas, para que ahorrarles tiempo. Porque la oncología integrativa parecía que era una cosa así como, bueno, las flores de Bach y la aromaterapia y el masaje Reiki.
Está muy bien, pero eso no es oncología, ¿no? Entonces, eso es oncología integrativa. Aquellas intervenciones de probada eficacia en el entorno oncológico. Quiere decir que o producen remisión tumoral o prolongan la sobrevida a 5 años. ¿Ok? Ese es el propósito. Producir remisión tumoral sustentable, ¿no? Y prolongar la sobrevida a 5 años. Se llama 5 Year Survival Rate, el survival rate. ¿Bien? Acuérdense que hay que estudiar. Yo sé que son muchas palabras, pero la gente se siente abrumada, dice mucho, no comprendo, y se va al cine. Bueno, yo les he planteado, esta conversación de hoy es útil, es sencilla, yo sé que son muchos términos, y tienen 2 videos más para estudiar, gratis, ¿no? Sería importante para una enfermedad importante esta que compromete la vida, estudiar 3 horas en la próxima semana. Yo diría que sí. Así, hola Ernesto, mi mamá le estaban dando una dieta baja en azúcar. Hasta ahora fue por lo convencional. El médico considerado el mejor de cierto país va con lo mismo que nos recomendaron, el Sloan Kettering. Ya. Bueno, eso es. El problema es que todos, el MD Anderson, Sloan Kettering y todo esto, son un poco los líderes de la oncología convencional, que por cierto, bajó la mortalidad sustancialmente del siglo XIX al XX, o sea que honor a quien honor merece, chapeau à l'artiste, o chapeau al médecin. El problema es que están estancados, la oncología está estancada hace unas cuantas décadas. Si ustedes estaban medio atentos, las drogas que ahora les están recomendando a los pacientes son las que recomendaron a los abuelos o a los padres de esos pacientes. Es el mismo abordaje. Um, Nuevamente, repito, agradecidísimo de ello porque han producido sustanciales mejoras en la oncología. Básicamente hay que usar nuevas cosas. Entonces dice, uh, él, no entiendo qué está diciendo, subió de 1 post cirugía, hizo 4 quimios, ahora en 3 meses dio 2,78, estamos desconcertados. Ok, entiendo, es que están subiendo los marcadores tumorales. Razón de esto, con más razón, David, hay que sentarse con la familia, estudiar estos materiales. Les sugiero que los escuchen entre varios, no uno solo. Varios familiares vean todo este material. Yo he hecho todo lo posible, desde que tengo uso de razón, por ser racional, veraz, decir la verdad, pero mantenerme entusiasmado, porque si la persona y esto es peligroso, esto es delicado, porque dice, bueno, usted me dio falsas esperanzas. No, no, no. De hecho, está prohibido en oncología, si no se pueden dar falsas esperanzas. Ese es un error profundo, hay que ser veraz, pero si desalientas al paciente, el médico te produce una inmunosupresión, te deprime y la persona se va a su casa a ejecutar la sugestión poshipnótica que el médico le dijo. Total, el médico es una gran autoridad. Si usted ponga sus asuntos en orden, yo pienso que eso es un crimen, ¿no? Pero bueno, en fin, es una cosa que vamos a discutir. Pronto vamos a discutirla en varios foros diferentes. Cómo se le habla al paciente oncológico. Verónica está diciendo una cosa sobre prevención. Hay mucho sobre eso, Verónica. No es así, no es con una sustancia en particular, es un conjunto de la prevención del cáncer desde la perspectiva tradicional, convencional, que ya está claramente entró un callejón sin salida. El cáncer se debe a una acumulación de mutaciones, que son errores aleatorios. Si eso es así, entonces la humanidad tiene mucha peor suerte desde el año 1901 hasta acá, porque tenemos 8 veces más cáncer, ¿no? Incluso descontando, ajustando por edad. Entonces, la prevención del cáncer es medio que imposible si la causa es meramente genética, pues no tengo nada que hacer, las mutaciones ocurren. Pero si entonces la causa es un deterioro mitocondrial, entonces tengo la prevención del cáncer, consta de un conjunto de acciones sistemáticas para mantener el pool respiratorio celular me refiero, o sea, que el cuerpo, un tejido del cuerpo, de la próstata, de la mama, del cerebro, de la piel, del hígado, no se vea forzado por una lesión persistente a pasarse de la respiración a la fermentación. Hemos hablado mucho de eso. Hoy estamos tratando de ayudar a la gente que tiene el problema, ¿no? Que quiere prevenirlo. Ok, Sofía pregunta, ¿en qué etapa de la enfermedad se puede intervenir en esta terapia? Lo que nuestros estudios nos muestran, en particular los dos papers sobre cáncer de páncreas que les mostré, que están publicados por mí en revistas con referato, lo que nos mostraron es que mientras más rápido, mejor. O sea, mientras las intervenciones más tempranas son más eficaces. Pero básicamente en cualquier etapa se puede hacer. Es más, arguiblemente, es mejor hacer una especie de tratamiento metabólico previo a la cirugía. Todos los médicos que han colaborado conmigo y colaboran conmigo hasta hoy, en los últimos 20 y pico de años, han llegado a la misma conclusión.
hay que tratar metabólicamente al paciente, mejorarlo metabólicamente antes de meterlo en el túnel que es cirugía, radioterapia, rayos, etcétera, quimio, etcétera. Sale todo mucho mejor si te pretratas con la terapia metabólica, ¿no? El control de proteínas y carbohidratos juega un rol en la prevención del cáncer. No, no, esta reconfiguración de los macros es específicamente para el tratamiento, ¿no? Dice Romano, ¿qué estaría prohibido comer en una persona con cáncer? Carne, arroz, no, no, ese no es el abordaje, ¿no? No se pueden hacer declaraciones genéricas. Recuerden que les dije que este abordaje genérico, así, bueno, la dieta cetogénica es buena contra el cáncer porque frena el desarrollo de los tumores. Es parcialmente cierto, está muy, muy estudiado. De hecho, Seyfried y Walter Longo han hecho múltiples estudios de esto, pero es insuficiente. Esta es mi opinión, en mi experta opinión, porque llevo décadas en esto, este no es la manera. La manera es, o sea, las restricciones dietéticas son el contexto, el tratamiento es la inhibición competitiva con análogos estructurales, ¿no? Estela pregunta, no, no, Estela, tu médico tiene que determinar la frecuencia de las inyecciones y todo esto. Esto es, nuevamente, no hagan esto por su cuenta. Tiene que haber un armador, tiene que haber un quarterback, como se dice en el, no sé si en el rugby hay una cosa parecida, pero en el fútbol americano hay un quarterback, hay un tipo cuya función es armar las jugadas. Tienen que contratar a algún profesional para esto, ¿no? Dice Farías, aplicando medidas correctas para bajar la LDH5, ¿en qué rango de tiempo debería haber resultados favorables? Sí, probablemente meses, en meses. Pero esto requiere, hay medidas accesorias, como sabes. LDH5 es la isoenzima de la LDHA, que fue un descubrimiento mío que podía usarse. Esto no se conoce, de hecho, todavía no he logrado difundirlo lo suficiente y unos pocos laboratorios bioquímicos te ofrecen el servicio de medir la LDHA. Ya lo vamos a poner de moda. En el tema de los antimetabolitos, ¿es necesario conseguir todos para obtener resultados? No necesariamente. Puede ser algunas clases de tumores son inmediatamente sensibles al ascorbato o a la glucosamina o a otros, a la 2-deoxiglucosa, más los fármacos, más las otras intervenciones. Pero mientras más encuentres, mejor. O sea, si el abordaje es, por ejemplo, esto se llama sinergismo y esto es muy común en la oncología. Es común en la bacteriología, por ejemplo, se usa, qué sé yo, amoxicilina, que es un antibiótico de acción conocida, con ácido clavulánico, que tiene un rol conocido también, justamente metabólico, o sea, entorpece el metabolismo de las bacterias. La combinación de ambos produce entonces un efecto algo así como 6 veces superior al uso exclusivo de la amoxicilina, ¿no? Entonces, de esa misma manera, por ejemplo, qué sé yo, hay combinaciones de drogas en quimioterapia que usan este principio de usar varios disruptores, ¿no? Por ejemplo, R-CHOP, por ejemplo. Usa, qué sé yo, rituximab, ciclofosfamida, usa varias drogas a la vez para cubrir varias bases. Así que tiene sentido usar varios antimetabolitos, varias intervenciones para optimizar los resultados. Um, Verónica, no, lamentablemente el libro este Atlas Culinario está extinto, está fuera de out of print. Este fue el primer libro que el mundo de habla hispana una década atrás, habló de hecho se llamaba Keto precisamente, y no tenía ni título ni nada porque lo daban, los médicos que trabajaban conmigo lo daban directamente a sus pacientes como parte de la entrevista primaria para que se manejaran en cómo se fabrica esto, pero esto tienes que verlo con un médico, concretamente con un médico, ¿no? Dice Salinas, estamos tratando astrocitoma difuso. ¿En cuánto tiempo aplicando la terapia EISA e inmunología podemos esperar resultados favorables? No, no tengo la menor idea. Tengo muy poca experiencia con astrocitomas. En general es un tumor raro, es una forma rara de cáncer cerebral. Um, en mi recuerdo están quizás 4 casos en todos estos años. Um, eh, yo creo que hay que hacerlo sostenidamente, ¿no? Sostenidamente. Hay que ver qué definimos por resultados, ¿no? Pero hay que ver, bueno, qué dice el oncólogo también, pero acá ya si una enfermedad que se caracteriza por la progresión continua cesa de crecer, esto es muy común de obtener con intervenciones metabólicas, por eso están tan entusiasmados Seyfried y Walter Longo y todo lo demás. Eso que yo le puse de nombre oncostasis, que se detiene el crecimiento, la progresión tumoral, ya es un triunfo, ¿no? Así que bueno, hay que ver cómo se hace. Dice Sadi, hey,
Del mismo modo en que existe la resistencia antibiótica, si se empiezan a usar grandes dosis de antimetabolitos, ¿pueden estas superbacterias acostumbrarse a las corbatas y otras cosas? Bueno, no lo veo por ahora, porque a diferencia de la estrategia de los antibióticos, que es básicamente envenenar a las bacterias, en este caso es que las matas de hambre y ningún organismo se puede acostumbrar al hambre eterna. O sea, si tú con la inhibición competitiva llenas todos los espacios, con el ascorbato, por ejemplo, todos los espacios de transportadores de membrana y todo esto, la bacteria se empacha de ascorbato, como la célula cancerosa se empacha de 2-deoxiglucosa o de 18-fluorodeoxiglucosa y no puede funcionar y se muere. Pues tiene un metabolismo muy alto, unas necesidades, que sé yo, miles de veces superiores a las de un organismo complejo, ¿no? Gracias, Adi. Sofía dice, Sasha está en etapa 4 de cáncer de hígado, entró en sepsis, está con antibióticos en terapia intensiva. Ya, no funcionaron o toxicidad del corazón, sí, esto es así, el problema con la quimioterapia. Es lo que les decía, me apena muchísimo, Sofía, lo que me cuentas. Es el problema cuando un paciente está internado es que entonces la familia se ve en la difícil gestión de tener que dialogar con la gente y eso. Estas ideas son nuevas. Típicamente en la historia de la medicina hay muchísima resistencia a las ideas nuevas, pero mucha resistencia. Es decir, Semmelweis, por ejemplo, murió en un manicomio. El tipo que descubrió que había que lavarse las manos, que la sepsis, el tipo que eliminó, cambió la medicina profundamente para siempre, desarrolló la sepsis y eliminó la fiebre, la muerte por fiebre puerperal, que mataba a una de cada 3 mujeres que parían en un hospital. Bueno, ese hombre fue así vilipendiado y murió loco en un manicomio. Y otros muchos ejemplos en la historia de la medicina. De hecho, tiene un nombre, se llama la conjura de los necios, ¿no? Siempre hay una cantidad de necios que se oponen a estas cosas y, por supuesto, unas ratas inmundas que vienen a tratar de lucrar con justamente una u otra cosa. Entonces, es necesaria la claridad y es muy difícil el diálogo con un sistema establecido para incorporar cosas nuevas. Es un problema, ¿no? Es un problema. No sé cómo hacer ahí para ayudarte. Estando en terapia intensiva es inaccesible, ¿no? Por múltiples razones, con razón, además. Dice Paula, me diagnosticaron cáncer de mama, estadio 1, hace 3 años. Solo he hecho terapias con megadosis de ascorbato y otras cosas, suplementación y buena alimentación. Sería importante mantener la vitamina D en altos niveles. Tengo 47 años. Sí, sí, Paula, sí, por supuesto. De hecho, hay una sólida evidencia científica acerca de que el uso combinado de vitamina D y el complejo K, múltiples formas de vitamina K, tienen un rol derecho antiproliferativo, ¿no? Es seguro, es así. Y bueno, hay otras muchas cosas para hacer, pero te sugiero que lo hagas de la mano de un experto, que una persona que sepa cabalmente todo lo que hay que hacer. No lo hagas, insisto una vez más, esto es, como es tan accesible la cuestión de la dieta cetogénica o de la dieta de whatever, de la doctora X, o de qué sé yo, de Gerson, o la terapia Gerson, la gente lo hace en su casa. Esto es un profundo error. Tienen que hacerlo de la mano de un profesional competente. Esto lo he dicho toda la vida del día uno, ¿eh? Dice alguien, la terapia metabólica del cáncer es recomendable en tumores no sólidos. Mi hija está diagnosticada de 3 añitos con LLA. Sí, 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 absolutamente. Ciertamente lo de los tumores sólidos es una bendición contar con una cosa nueva, pero hemos visto en una extensa experiencia que también ayuda a las enfermedades hemato-oncológicas, también ayuda muchísimo a las enfermedades hemato-oncológicas. La razón por la que yo siempre dije todos estos años, me refería a la terapia metabólica de los tumores sólidos, es para evitar que los médicos um, desaconsejaran la quimioterapia en las leucemias y linfomas porque es parte del entusiasmo, ¿no? Entonces, en este caso, los resultados en leucemias y linfomas con quimioterapia citotóxica clásica son tan buenos, cercanos al 85% de curación, que no es lo mismo que respuesta, ¿okay? Que yo considero una mala praxis no recomendar quimioterapia, pero definitivamente puedes incorporar las dos cosas y realmente se mejora muchísimo el tratamiento convencional de linfomas y leucemias, ¿no? LLA es leucemia linfocítica aguda, para los que no saben. Dice Pamela,
Dice, ¿qué opciones podrían recomendarse para tratar un CA de mama en paciente que no quiere operarse, hacer quimios, etcétera? Yo considero, Pamela, que habría que hacer un abordaje mancomunado. Si es posible de no haber, de hacer un tumor in situ, de no haber metástasis, o sea, crecimiento a distancias, y ser un tumor incipiente en la mama, es buenísimo hacer un tratamiento muy intenso, tratamiento metabólico, seguido de una cuadrantectomía, y después seguir el trabajo. Entonces, de hecho, eso me lo probó un médico, un cirujano, que no sé si aún está activo, se llama el doctor Parma, no me acuerdo del nombre de pila, el doctor Parma de una ciudad que se llama Lincoln, en Argentina. Y él fue que su hija es médica, su hija le regaló para el cumpleaños muchos años atrás, cuando salió este libro mío, sobre justamente tratamientos metabólicos y todo esto, y él empezó a usar, viene de una familia de cirujanos, cirujano del pueblo, ¿no? Y lo que me dijo es que es un antes y un después. La persona, sus pacientes que hacían terapia metabólica antes, terapias metabólicas en general, antes de la cirugía eran completamente otros los resultados, los postoperatorios, intraoperatorios, y él describe una serie, no les voy a decir que es muy cruento lo que cuenta él, pero describe una serie de parámetros en los que el paciente bajo el bisturí del médico es infinitamente mejor, más sanable, más curable cuando ha hecho intervenciones metabólicas previas. Mi recomendación, Pamela, es que hagan las dos cosas, una profunda, bien hecha terapia metabólica previa y una buena cirugía después. Repito, si es una lesión in situ que no tiene metástasis, sería excelente. Carmen pregunta si una dosis alta de ascorbato de sodio oral funcionaría. No. Esto es lo que les estoy diciendo. La farmacocinética son mundos separados. Tú puedes llegar, no hay manera de llegar a subir 1 o 2 miligramos por decilitro la ascorbemia. O sea, el vitamina C en sangre, esto lo hemos medido in extenso, en miles de sujetos. Nunca sube más de 1 o 2 miligramos, por más que tomes por boca. En cambio, necesitas unos 350 miligramos en vena para que esto tenga, o sea, en sangre, para que esto tenga el efecto determinístico que queremos, ¿no? Si no, todo tiene efecto por casualidad, el 3%, ¿no?, de las veces, cuando tomas un poco de vitamina C por boca. No, no, no. De hecho, esta circunstancia de la brutal diferencia de ponerlo por vena, de ponerlo por boca, es lo que usó la clínica Mayo en su momento, el doctor Mertel, para básicamente desafiar la hipótesis de Linus Pauling de que podía ser usado el ascorbato endovenoso para los pacientes críticos oncológicos. Y entonces replicó el estudio de Linus Pauling dando lo mismo, 10 gramos en vez de ascorbato en vena por boca. Bueno, por supuesto que lo hizo a propósito. Esta gente sabe mucho de farmacología para hacer un error tan burdo. Así que no, Carmen, es solamente por vena. Y nada de 10 gramos, estamos hablando de 2 gramos por kilo de peso. Es realmente otro mundo. Nuevamente, solo con expertos. Dice Adriana, dice una carcinomatosis peritoneal, asociar inmunoterapia con terapia integrativa. Sí, sí, por supuesto que ayuda mucho. De hecho, yo tengo hace mucho la idea de generar con cirujanos, tengo varios amigos que están queriendo hacerlo, médicos, un estudio sobre la aplicación intraperitoneal, o sea, hacer una paracentesis, extraer líquido acítico y devolver ascorbato de sodio isotónico. Esto, bueno, no se ha probado, nunca se ha hecho, me parece la única manera en ciertos casos, ¿no? Adolfo dice, para el linfoma de Hodgkin, ¿cuáles serían las dosis de todo? Bueno, Adolfo, tienes que estudiar la guía. Esto es bastante complejo y medio que importante, ¿no? Fíjate, entonces, para todos ustedes, ya veo que las preguntas son más o menos del mismo cariz, ya entendí. Creo que ustedes también. Gracias por las preguntas. Lo que hay que hacer ahora es, para las personas genuinamente interesadas en aprender sobre esto, digamos, intervenir racionalmente, porque no es una cosa así desarmada. Por favor, estudien. Es gratis. Esta conferencia no les costó nada, salvo un poco de tiempo. Las dos conferencias que les voy a mandar son también webinars, están en el dominio público, y busquen la ayuda profesional, pero tienen que saber primero. En la medida que ustedes eleven su educación, su discernimiento y el entendimiento de estas cuestiones, en esa medida van a poder contratar la ayuda profesional adecuada. ¿Ok? Bueno, espero que haya servido. Mis amigos los médicos los espero en la formación superior de medicina biológica. Vamos a estar muchos meses juntos y vamos a aprender exactamente ya técnicamente cómo ejecutar todo esto. Nos vemos pronto. Saludos y sean buenos, sean buenos. Gracias.
Y valientes a los médicos, ¿eh? Coraje.